¿Cómo andan? Bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un concepto que suele parecer un montón, por lo menos yo lo escucho muchísimo en la consulta, que es el concepto de culpa. La culpa es una emoción secundaria. Tenemos emociones primarias, que es la primera reacción frente a un determinado hecho. Y luego, por ejemplo, tras la reflexión, aparece la emoción secundaria, que en este caso es la culpa. Es una información que nos transmite, porque las emociones nos transmiten información de que algo no está funcionando bien. Es la convicción de ser responsables de algo culposo. Los hechos culposos son todos aquellos que producen un daño, pero que no hay intención previa de haberla cometido. Tenemos una culpa que es positiva y una culpa que es negativa. La positiva es aquella que nos invita a mejorar, que nos genera un aprendizaje y que hace que en el futuro seamos mejores personas. Pero la culpa negativa es simplemente esa rumia, ese sobrepensar, no va a generar un aprendizaje, genera una tortura diaria y obviamente genera sufrimiento. Puede ser por hechos puntuales donde se cree que se produjo un daño a un otro o a una otra persona. Puede ser un hecho objetivo de algo puntual que sería, me refiero a objetivo a que es compartido para el resto de las personas, pero si lo analizamos un poquito más en profundidad, también puede ser por algo que creemos que hicimos o que sí le produjo daño a la otra persona, pero que no es realmente algo que hicimos mal. Supongamos que alguien quería que, no sé, una mamá que insiste todo el tiempo a su hija de que ya que se casó o está en pareja de que sea madre, es que sea madre para que ella sea abuela, su hija no quiere tener hijos o los quiere tener en otro momento y eso hace que su propia madre se sienta mal, se sienta angustiada, se sienta triste, ejerza presión. La persona se siente triste si en realidad es un hecho que se produce genuinamente para generar un daño. No, está basado en las creencias de esa persona, de que las personas que se juntan o se casan tienen que tener hijos, y eso se produce como un daño, no hacerlo. Pero no es una situación objetivamente compartida de un daño producido real. Puede aparecer solo la emoción sin el registro del hecho. Muchas personas no tienen una capacidad de poder tener registro de sus eventos internos, como en este caso de los pensamientos, cosa que evidentemente habría que empezar a rastrear. La culpa que lleva a tener conductas adecuadas en el futuro, que es la que hablábamos antes de la culpa positiva, que es la culpa del aprendizaje, y la que surge como una interpretación propia de los hechos. Siempre hay un análisis reflexivo de esto. Veamos entonces de dónde viene la culpa. La culpa va a estar asociada a las creencias que hemos construido desde la infancia y en relación con quienes nos vinculamos. La culpa, por ejemplo, podría ocurrir que perteneces al colectivo LGBT o al colectivo queer, como lo quieras llamar, y te criaste en una familia muy religiosa, muy ortodoxa, y donde obviamente ser parte del colectivo no esté bien visto. Entonces, esta culpa se asocia a las creencias de tener una religión, pero no es una culpa basada en un hecho real de algo malo que se está haciendo, sino de estas creencias. Y así pueden ocurrir un montón de cosas. A no remediar el acto, hicimos realmente algo que no está bueno y nos quedamos solamente con el malestar, pero no hicimos absolutamente nada. Otra de las cosas que puede pasar es la sensación de que hay que sentirse culpable, de que me lo merezco. Puede estar asociado a lo que hablamos al principio de muchos de estos conceptos que ocurren acerca de lo que está bien o lo que está mal. También con no cumplir con normas sociales o personales y que puedan estar ligadas a la reflexión de que no estamos actuando a la altura de nuestros valores, de las cuestiones que se consideran como propias. Entonces, estas normas sociales, volvemos con el ejemplo anterior, uno de los ejemplos anteriores, si soy una mujer que no le interesa ser madre y la sociedad, la familia, no sé, mi pastor, mi mejor amiga me dice que tengo que ser mamá, puedo sentir culpa más allá de que mi deseo se encuentre en otro lado. Valores personales, por ejemplo, yo soy una persona que le cree que es importante el resguardo de los seres sintientes. Sin querer, con el auto fui y pisé a un perro que se lastima o muere, y siento que esa conducta, más allá que sea
culposa porque no fui intencionalmente a hacerlo, me va a generar malestar y culpa porque no se encuentra a la altura de mis valores personales. Veamos ahora cómo superar o atravesar la culpa. Primero, si podemos reparar el acto, intentar hacerlo. Lo que ya hicimos ya pasó, no podemos modificar el pasado, pero quizás podemos repararlo de alguna manera. Aprender a perdonarnos a nosotras mismas. Trabajar la autocompasión, ya he hablado de esto en otros videos, en unos cuantos videos, que es admitir que todas las personas tenemos aspectos buenos y aspectos malos y que todas las personas se equivocan. Debemos asumir esto e intentar reducir nuestro sufrimiento, porque la verdad es que la emoción de la culpa en sí misma no tiene la más mínima utilidad. Si yo me siento mal, no resuelvo lo que ya pasó. Comprender el contexto es poner la culpa en relación a lo que ocurre. No significa, un importante danger, no significa que esto justifique la conducta, ¿sí? Significa que la comprendemos. Si a alguien le produce, una persona le roba a otra, poniendo por la vida de la otra persona los bienes materiales y le genera un daño, podemos hacer un análisis de los contextos que llevan a esa persona, individuales, sociales, y comprender la conducta, no justificarla. El daño producido es el daño producido. Eso es comprender el contexto. No significa que el daño no se produce o que no habría que actuar sobre, por ejemplo, la conducta de esta persona. Soltar la culpa y aceptarnos de manera responsable para poder generar que la culpa sea obviamente mucho más positiva. También es importante aceptar que el pasado no se puede cambiar. Parece algo obvio, lo entendemos todos y todas de manera consciente, pero pareciera que no siempre es tan fácil. Revisar la autoexigencia y la autocrítica. Alguien puede sentirse muy culpable porque le fue mal en un examen porque cree que siempre le debe ir bien. Bueno, entonces es importante ver esta autocrítica que siempre es negativa y que nunca es útil, sobre todo a largo plazo, empezar a poder soltarla. No basar nuestras conductas en las que los demás y las demás dicen. Estos que hablábamos antes, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra. Sos hija de una madre que ha sido maltratadora, que ha sido violenta, que ha sido agresiva, que te ha dañado deliberadamente, vos te alejás y la sociedad te inculca que no te podés alejar de la familia porque la familia es lo más importante, pase lo que pase. Entonces, como vos te estás priorizando a vos misma y te estás alejando de una madre que te ha hecho daño, puede que aparezca la culpa. Pero eso está basado en las creencias de las demás personas, no en las tuyas. Aprender a soltar los pensamientos. Ya hemos hablado también en otros videos de lo que tiene que ver con la rumia, con esto de no identificarme con los pensamientos. Yo no soy mis pensamientos, los pensamientos son algo que yo tengo, pero que no debo identificarme, ni tomarlos, ni fusionarme con los mismos. Después la omnipotencia, hay gente que se le da súper bien atribuirse todo lo que ocurre. Y por último, vamos a hacer una reflexión. Vamos a pensarnos, ¿para qué seguir culpándose? Por ejemplo, reflexionar si esto nos ayuda a mejorar, soluciona la situación, te hace sentir mejor persona. Eso está asociado con esta culpa que hablamos antes de que es como, quiero quedarme y sentirme culpable porque si sufro soy mejor. Y si no lo dejaste de ser, ¿qué crees que va a ocurrir? Si no nos dejamos de culpar, ¿qué pensamos que va a pasar? Con esto cerramos este video hablando de la culpa.